Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman rechaza el premio en París por el rodaje de Sandokan. ¿Dedicación o crisis? Los detalles aquí. La ciudad de las luces, París, estaba lista para una de las noches más brillantes del año. La alfombra roja estaba desplegada, los fotógrafos tenían sus lentes preparados y los fans, con el corazón acelerado, esperaban ver a su ídolo. Sin embargo, una noticia de última hora cayó como una bomba en medio de la celebración, dejando a todos en un estado de shock absoluto. Can Yaman, el hombre del momento, la estrella que todos esperaban ver brillar bajo la Torre Eiffel, no aparecería. La organización del evento se quedó paralizada. Todo estaba preparado para él, su asiento en primera fila, el trofeo con su nombre grabado en letras doradas e incluso el discurso de presentación que resaltaba su carisma internacional. Pero el asiento permaneció vacío. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Can Yaman, quien siempre ha mostrado un gran amor por sus seguidores en Europa, decidió dar la espalda a un reconocimiento tan prestigioso? La respuesta, queridos amigos, no se encuentra en un capricho de estrella, sino en la selva, en el barro y en la pasión por su arte. Todo comenzó unas horas antes de la ceremonia. Mientras en París se servía champán, a miles de kilómetros de distancia, en el set de rodaje de Sandokan, el ambiente era muy diferente. Can Yaman, transformado completamente en el tigre de Malasia, estaba inmerso en una de las secuencias más difíciles de su carrera. El rodaje de esta serie no es solo un trabajo para él, se ha convertido en una prueba de fuego, en un desafío físico y mental que lo consume todo. Según fuentes cercanas al set, la producción ha entrado en una fase crítica. Las escenas de acción son intensas, requieren una concentración absoluta y, sobre todo, la presencia continua del protagonista. Justo cuando su manager intentó recordarle el vuelo a París, Can Yaman, cubierto de sudor y con la mirada fija en el guión, detuvo todo. Testigos afirman que hubo un momento de silencio tenso en el set. Su equipo le recordaba la importancia del premio, la visibilidad, el glamour de París. Pero Can, con esa voz firme que lo caracteriza, dijo una frase que ahora resuena en todos los pasillos de la industria: mi compromiso es con Sandokan ahora mismo. No puedo ponerme un smoking y sonreír en París mientras mi personaje está luchando por su vida en esta selva. El premio es un honor, pero mi deber es el trabajo. Estas palabras, cargadas de una ética profesional inquebrantable, definen el momento exacto en que la estrella eligió el arte sobre la fama. No fue una decisión fácil. Sabemos que Can Yaman valora profundamente el cariño de sus fans internacionales. Rechazar un viaje a París, rechazar un aplauso masivo, no es algo que se haga a la ligera. Pero la intensidad de las grabaciones de Sandokan no permite distracciones. El director de la serie, al ver la determinación de su actor principal, no pudo ocultar su admiración. Jamás había visto a alguien tan entregado, comentó a los miembros del equipo técnico mientras veían a Can volver a su posición, espada en mano, listo para otra toma bajo la lluvia artificial. Mientras tanto, en París, la noticia comenzaba a correr como la pólvora. Los presentadores de la gala tuvieron que improvisar. La ausencia de Can se sentía en el aire. Los rumores empezaron a surgir, como siempre sucede en este mundo del espectáculo. Algunos decían que estaba enfermo, otros especulaban con problemas personales, pero la verdad era mucho más simple y, a la vez, más impresionante: el trabajo duro. Can Yaman no quería ser una figura decorativa en una gala, quería ser un actor que se gana cada segundo de su éxito con esfuerzo real. Imaginemos por un momento la escena: él, agotado después de horas de entrenamiento físico, rechazando la comodidad de un hotel de lujo en Francia para seguir estudiando sus líneas en una caravana sencilla cerca del set. No busco el brillo de los flashes, busco la verdad de mi personaje, habría dicho Can a sus compañeros de reparto durante un breve descanso, reafirmando su decisión. Esta actitud ha generado una ola de respeto, pero también de tristeza entre sus seguidores que ya habían comprado billetes para verlo en París.
Las redes sociales explotaron. ¿Dónde está Kan?, se preguntaban todos. Cuando la declaración oficial salió a la luz, explicando que la densidad de las grabaciones impedía su viaje, el sentimiento cambió de la decepción al orgullo. Sus fans entendieron que no se trataba de un desaire, sino de una muestra de respeto hacia el proyecto que todos están esperando con ansias. Can Yaman está construyendo algo grande con Sandokan, y sabe que para construir algo grande hay que hacer sacrificios grandes. La noche en París continuó, otros ganaron premios, hubo aplausos y risas, pero la sombra del tigre de Malasia estuvo presente. Su negativa a asistir se convirtió, irónicamente, en el tema más hablado de la noche. Al no ir, Can Yaman demostró que su prioridad no es alimentar su ego, sino alimentar su carrera con trabajos de calidad. Es raro ver a una celebridad decir no a un homenaje. Vivimos en un mundo donde la imagen lo es todo, donde aparecer en la foto es más importante que el trabajo que hay detrás. Pero Can ha roto esa regla. Ha puesto el sudor del rodaje por encima del champán de la fiesta. Si voy, mi mente se quedará aquí, y eso no es justo ni para el premio ni para la serie, confesó a su círculo íntimo antes de apagar su teléfono para concentrarse de nuevo. Esta disciplina espartana es lo que lo diferencia del resto. No es solo una cara bonita en una revista, es un trabajador incansable. Ahora, la pregunta que queda en el aire es si esta decisión traerá consecuencias. ¿Se enfadaron los organizadores del premio en París? Es posible. Nadie quiere que su estrella principal falte. Pero a largo plazo, esta decisión cimenta la reputación de Can como un actor serio. Cuando Sandokan se estrene y veamos esas escenas épicas, recordaremos que él eligió estar allí, en el barro, creando magia para nosotros, en lugar de estar posando en una alfombra roja. El sacrificio de hoy es el éxito de mañana. Can Yaman ha enviado un mensaje claro a la industria: su arte no está en venta y su tiempo pertenece a su oficio. Mientras el rodaje continúa día y noche, sin pausas, él sigue allí, liderando a su equipo, demostrando que el verdadero premio no es una estatuilla de metal, sino la satisfacción de haberlo dado todo en el set. Y así, mientras París dormía después de su fiesta, Can Yaman seguía despierto, trabajando, luchando, viviendo su sueño a través del esfuerzo, lejos de los focos, pero muy cerca de la excelencia. Hemos llegado al final de este video, amigos. La historia de hoy nos muestra una faceta admirable de Can Yaman, ¿no les parece? Su dedicación es realmente inspiradora. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman hizo lo correcto al rechazar el premio para concentrarse en su trabajo? ¿O piensan que debería haber hecho una pausa para ir a París y saludar a sus fans? ¿Ustedes hubieran elegido el premio o el deber? Por favor, escriban sus opiniones en los comentarios, me encanta leer cada uno de sus puntos de vista. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguna noticia y compartir este video con todos los fans de Can Yaman. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes. Hasta la próxima.